La mano de Andrew se deslizó por la cintura de la rubia con una sonrisa ensayada, el tipo de gesto que había perfeccionado a lo largo de 5 años de mentiras meticulosamente construidas. El salón de fiestas de la Millennium Tower en Chicago brillaba bajo los lustres de cristal, repleto de ejecutivos de Hansen Partners, embriagados por el éxito del último trimestre y por el champán francés que no dejaba de circular. Nadie allí sabía que el hombre más codiciado de la empresa, el director financiero que todos admiraban por su exitosa vida de soltero, escondía una verdad que estaba a punto de implosionar. Rachel observaba desde la entrada, sus ojos verdes fijos en el marido que había fingido no tener esposa desde que aceptó el ascenso. Llevaba un elegante vestido negro, el cabello castaño recogido en un moño impecable, y sostenía un maletín de cuero que contenía mucho más que documentos corporativos. Contenía 5 años de humillación silenciosa, de noches solitarias en la casa de Oak Park que Andrew rara vez visitaba, de excusas inventadas para familiares que preguntaban por qué nunca aparecía en reuniones o días festivos. La música de jazz sonaba suavemente mientras Andrew susurraba algo al oído de la rubia, provocando una risa cristalina que resonó por el salón. Era Jennifer, la nueva gerente de marketing, recién divorciada y claramente interesada en el hombre que todos creían que estaba disponible. Rachel reconoció el patrón. En los últimos años había habido al menos 4 Jennifers diferentes, todas creyendo que Andrew estaba libre, todas alimentadas por la misma fantasía cuidadosamente fabricada. Lo que ninguna de ellas sabía era que Rachel no era solo la esposa olvidada. Ella era Rachel Monroe, licenciada en contabilidad forense por la Northwestern University, con especialización en auditoría de delitos financieros. Y en las últimas 6 semanas, desde que Hansen Partners había contratado a la firma externa Morrison & Associates para investigar irregularidades en los informes fiscales, ella se había sumergido profundamente en los registros de la empresa y en los secretos financieros de su propio marido. Lo que había descubierto era extraordinario en su audacia. Andrew no solo la había ocultado del mundo corporativo, sino que había desviado sistemáticamente fondos de su cuenta conjunta, transferencias sutiles que sumaban casi $200,000 a lo largo de los años. Dinero que había sufragado el lujoso apartamento en Gold Coast, que mantenía en secreto, las cenas en restaurantes caros con colegas y pretendientes, la ropa de diseño, el Porsche que afirmaba haber comprado con bonificaciones inexistentes. Rachel cruzó el salón con pasos medidos, cada movimiento calculado. Había esperado 5 años por este momento, desde aquella primera fiesta de la empresa cuando Andrew le había pedido que no apareciera, diciendo que sería extraño, ya que nadie sabía de ellos todavía. Una mentira que se había multiplicado en cientos de otras, cada una construyendo la prisión donde él había encerrado voluntariamente su matrimonio. Marcus Henderson, el CEO de Hansen Partners, le hizo un gesto desde el bar. Era un hombre de 60 años, de cabellos canosos y mirada penetrante, conocido por su intolerancia a la deshonestidad. Rachel le devolvió el saludo, acercándose a él mientras Andrew seguía distraído con Jennifer al otro lado del salón. «Señorita Monroe», saludó Marcus, extendiendo la mano. «Le agradezco que haya venido. Sé que generalmente ustedes, los de Morrison, envían los informes por correo electrónico, pero prefiero discutir asuntos delicados en persona. La sensibilidad de este caso particular exige una aproximación presencial», respondió Rachel con voz firme, especialmente considerando las implicaciones personales involucradas. Marcus frunció el ceño, intrigado. ¿Implicaciones personales? Antes de que Rachel pudiera responder, una voz familiar interrumpió. «Marcus, tienes que conocer a...» Andrew se detuvo a mitad de la frase, su rostro palideciendo cuando sus ojos se encontraron con los de Rachel. El vaso de whisky en su mano tembló ligeramente,
derramando unas gotas en el traje Armani que sin duda había comprado con dinero que no era solo suyo. ¿Andrew? Sonrió Marcus, ajeno a la tensión. Perfecto. Estaba conversando con la auditora de Morrison, señorita Monroe. Este es Andrew Brennan, nuestro director financiero. El silencio que siguió duró solo 3 segundos, pero para Andrew debió de parecer una eternidad. Rachel observó cada microexpresión cruzar su rostro. Shock, miedo, confusión y finalmente desesperación mal disimulada. En realidad, dijo Rachel, su voz cortando el aire como una cuchilla, ya nos conocemos. Y muy bien, por cierto. Andrew intentó sonreír, pero el resultado fue una mueca patética. Yo no lo recuerdo. ¿Quizás en alguna conferencia? No en una conferencia. Rachel se volvió hacia Marcus, manteniendo el tono profesional. Andrew y yo estamos casados desde hace 7 años. Legalmente casados, aunque él ha omitido este hecho a todos en esta empresa durante los últimos 5. La música de jazz seguía sonando, pero a su alrededor las conversaciones comenzaron a cesar. Las cabezas se giraron, las miradas curiosas se fijaron en el trío. Jennifer, aún cerca, dejó caer la copa de champán, que se hizo añicos en el suelo de mármol con un sonido que pareció amplificado en el repentino silencio. Marcus miró de Rachel a Andrew, procesando la información. ¿Casados? Andrew, ¿es esto cierto? Andrew abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Marcus, ¿puedo explicarlo? Por favor, explica, interrumpió Rachel, abriendo el maletín. Pero mientras lo haces, quizás también quieras explicar estas transferencias. Puso una pila de documentos en la barra del bar. $193,000 desviados de nuestra cuenta conyugal conjunta a lo largo de los últimos 5 años. Dinero que usaste para financiar un estilo de vida que sustentara tu mentira de ser soltero. Más personas se acercaban ahora, el círculo a su alrededor creciendo. Rachel podía ver caras conocidas de fotos que Andrew guardaba en su teléfono. Personas a las que llamaba amigos, pero que nunca habían sabido de su existencia. También vio a las mujeres, 3 de ellas presentes en esta fiesta, con quienes había flirteado o quizás algo más a lo largo de los años. Pero eso no es todo, continuó Rachel, extrayendo otro conjunto de documentos. Durante mi auditoría de los registros de Hansen & Partners, descubrí algo interesante. Falsificaste informes de gastos, Andrew. Cenas de negocios que en realidad eran citas personales. Viajes corporativos a Miami y Las Vegas que la empresa pagó, pero que no tenían ningún propósito comercial real. En total, aproximadamente $85,000 en fraude corporativo. El rostro de Marcus se puso rojo. Andrew, ¿estas acusaciones son ciertas? Andrew había perdido todo el color. Sus manos temblaban visiblemente ahora, el vaso de whisky balanceándose peligrosamente. Rachel, por favor, ¿podemos hablar de esto en privado? ¿No entiendes? ¿Que no entiendo? La voz de Rachel se elevó por primera vez, años de dolor contenido escapando a través de su máscara profesional. ¿No entiendo lo que es ser borrada de la vida de tu propio marido? ¿Lo que es mentirle a tu propia madre sobre por qué nunca vienes por Navidad? ¿Lo que es dormir sola en una casa vacía mientras tú estás aquí, fingiendo ser otra persona? Jennifer se apartó de Andrew como si quemara. Otros también retrocedieron, creando un espacio vacío a su alrededor, un aislamiento físico que reflejaba el social que estaba a punto de enfrentar. Señor Henderson, Rachel volvió su atención al CEO, recomponiéndose. Mi informe completo se entregará mañana por la mañana, pero me pareció apropiado que usted supiera personalmente, antes de que esto se convirtiera en una cuestión legal formal, que su director financiero no solo cometió fraude corporativo, sino que también usó recursos de esta empresa para sustentar una doble vida deliberadamente construida. Marcus asintió lentamente,
su mandíbula apretada. Andrew, estás suspendido inmediatamente. Seguridad te acompañará para recoger tus pertenencias personales. Recibirás comunicación de nuestros abogados. La fiesta había muerto por completo ahora. Todos observaban mientras dos guardias de seguridad aparecían, flanqueando a Andrew. Él miró a Rachel una última vez, y ella vio algo que podría haber sido remordimiento, o quizás solo miedo a las consecuencias. Mientras lo escoltaban fuera, Rachel se permitió un momento de respiración profunda. 5 años de silencio, terminados. 5 años de ser invisible, expuestos a la luz. El salón volvió gradualmente a la vida, pero ahora los susurros eran sobre ella, sobre Andrew, sobre la revelación que los transformaría a ambos en leyenda corporativa de Chicago. Rachel cogió su maletín y se dio la vuelta para irse, pero Marcus la detuvo. Señorita Monroe, lamento lo que ha pasado. Esto no refleja los valores de nuestra empresa. Ella asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa amarga. No, señor Henderson. Esto refleja las elecciones de un hombre que decidió que su imagen valía más que su matrimonio, y que el dinero de otras personas era el precio aceptable para esa fantasía. El estacionamiento subterráneo de la Millennium Tower estaba casi vacío cuando Rachel finalmente abandonó el edificio. Sus tacones resonaban contra el frío concreto, cada paso marcando la distancia entre la mujer que había entrado en la fiesta y la que ahora caminaba hacia su modesto Honda Civic. Sus manos aún temblaban ligeramente. La adrenalina de los últimos 40 minutos comenzaba a disiparse, dejando en su lugar una mezcla compleja de alivio, tristeza y una rabia que había fermentado durante tanto tiempo que se había convertido en parte de su esencia. Ella no había planeado confrontar a Andrew públicamente. El informe de auditoría debería haber sido entregado discretamente al departamento jurídico de Morrison & Associates el lunes, desencadenando un proceso formal e impersonal. Pero cuando recibió la invitación para la fiesta de fin de año como cortesía profesional, algo dentro de ella se quebró. Quizás fue el hecho de que la invitación venía firmada por el propio Andrew, sin ningún reconocimiento de quién era ella. Solo señorita Rachel Monroe, Morrison & Associates. Como si fueran extraños. Dentro del coche, Rachel apoyó la frente contra el volante, permitiéndose finalmente sentir el peso de lo que acababa de hacer. Su teléfono vibró insistentemente en el bolso. Probablemente mensajes de colegas de Morrison que ya se habían enterado del suceso. Noticias así viajaban rápido en los círculos corporativos de Chicago. Para mañana por la mañana, la mitad del distrito financiero sabría de la caída espectacular de Andrew Brennan. El recuerdo llegó sin aviso, como siempre ocurría en los momentos de vulnerabilidad. 7 años atrás, en una modesta cafetería en Evanston, Andrew se había arrodillado con un anillo sencillo que habían elegido juntos, porque en aquella época compartían todo, incluidas las finanzas ajustadas de 2 recién graduados intentando construir una vida. Él trabajaba como contable junior en una pequeña firma. Ella estaba terminando su maestría. Eran felices en la simplicidad, o al menos eso había creído Rachel. El cambio había comenzado cuando Andrew recibió la oferta de Hansen & Partners, un salario que triplicaba lo que ganaba, beneficios generosos, un camino claro hacia la dirección. Rachel estaba genuinamente feliz por él, incluso orgullosa. Celebraron con vino barato y comida china, planeando cómo el dinero extra les permitiría finalmente comprar una casa, quizás empezar una familia. La primera mentira fue pequeña, casi imperceptible. Andrew había sugerido que fuera solo a la fiesta de bienvenida de la empresa. «Es solo una cosa aburrida del trabajo», había dicho. «Te aburrirías». Rachel había accedido, sin sospechar nada. La segunda mentira llegó semanas después, cuando Andrew mencionó casualmente que había omitido su estado civil en el registro de empleados. «Olvidé rellenar esa parte»,
había explicado con una sonrisa despreocupada. Pero las mentiras crecieron, se ramificaron como malas hierbas en un jardín descuidado. Eventos corporativos a los que nunca era invitada. Fines de semana que él pasaba trabajando en proyectos urgentes. La cuenta conjunta que empezó a desangrar dinero en transferencias que Andrew decía que eran inversiones, oportunidades de negocios, gastos necesarios para su imagen profesional. Rachel no era ingenua. Había notado los cambios, las crecientes distancias, pero confrontarlo significaría admitir que algo estaba fundamentalmente roto, y durante mucho tiempo prefirió creer en las excusas, en las promesas de que las cosas volverían a la normalidad después del próximo ascenso, del próximo proyecto importante. El punto de ruptura llegó 6 meses atrás, de forma banal y devastadora. Rachel encontró a Andrew por casualidad en un restaurante italiano en River North, sentado en una mesa íntima con una mujer que ella no conocía. No habría nada sospechoso en eso si no fuera por la forma en que le tocaba el brazo. La sonrisa que Rachel no veía dirigida a ella misma desde hacía años. Pero lo que realmente la destrozó fue escuchar, al pasar desapercibida detrás de ellos, a Andrew responder a la pregunta de la mujer sobre relaciones serias diciendo: «No, nada serio. Estoy casado con el trabajo, supongo». Esa noche, por primera vez en su matrimonio, Rachel abrió el portátil de Andrew mientras él dormía. Lo que encontró fue un archivo digital meticulosamente organizado de una vida paralela. Fotos en su perfil privado de redes sociales, donde no había ningún rastro de ella. Mensajes intercambiados con compañeros de trabajo, donde hablaba sobre citas, sobre estar en el mercado, sobre la libertad de no tener compromisos. Correos electrónicos discutiendo el apartamento en Gold Coast que ella desconocía, planeando viajes que él nunca había mencionado. El shock inicial había dado paso a una furia fría y calculadora. Rachel había empezado a documentar todo. Cada transferencia sospechosa, cada gasto injustificable, cada mentira que lograra rastrear. Cuando Morrison & Associates la designó para la auditoría de Hansen & Partners 3 meses después, ella inicialmente consideró rechazarlo por conflicto de intereses. Pero entonces se dio cuenta de que el universo le ofrecía una oportunidad perfecta para no solo exponer las mentiras personales de Andrew, sino también descubrir si su deshonestidad se extendía al ámbito profesional. Descubrió que sí. Andrew había sido meticuloso al ocultar a su esposa, pero descuidado al esconder sus crímenes financieros corporativos. Los informes de gastos fraudulentos eran amateurs en su ejecución. Los viajes personales disfrazados de negocios, fácilmente desenmascarados. Era casi como si parte de él quisiera ser descubierto, como si el peso de todas las mentiras se estuviera volviendo demasiado pesado para cargar. El teléfono vibró de nuevo, esta vez con una llamada. El nombre en la pantalla hizo que Rachel dudara antes de contestar. Patricia Brennan, su suegra. La mujer a la que, durante 5 años, Rachel había inventado excusas para explicar por qué Andrew nunca podía visitarla en Madison, Wisconsin. Enfermedades imaginarias, proyectos urgentes, compromisos ineludibles. Todo para proteger las mentiras de un hombre que claramente no merecía tal lealtad. «Hola, Patricia», contestó Rachel, con voz cuidadosamente neutra. «Rachel, querida, ¿qué está pasando?». La voz de la mujer mayor estaba cargada de confusión y preocupación. «Andrew acaba de llamarme, diciendo cosas sin sentido sobre que arruinaste su carrera, sobre auditoría y exposición pública». Estaba casi histérico. Rachel cerró los ojos, considerando cuánto debía revelar. Patricia siempre había sido amable con ella, genuinamente afectuosa. No merecía quedar atrapada en el fuego cruzado del colapso de su hijo. «Patricia, hay muchas cosas que no sabes sobre los últimos 5 años». Rachel comenzó con cuidado.
cosas que Andrew escondió no solo de sus colegas y empleadores, sino también de la familia. El silencio al otro lado de la línea era pesado. Rachel podía imaginar a la mujer sentada en su acogedora cocina, procesando las implicaciones de lo que estaba escuchando. «¿Te escondió?», dijo Patricia finalmente, no como una pregunta, sino como una dolorosa constatación. «Fue por eso que nunca venía a casa, ¿verdad? Por eso siempre había excusas». «Sí», Rachel confirmó suavemente. «Él construyó toda una vida donde yo no existía, y en el proceso cometió fraude corporativo y desvió casi $200,000 de nuestra cuenta conjunta para sustentar esa fantasía». Patricia soltó un sonido que podría haber sido un sollozo o una respiración entrecortada. «Dios mío». Rachel no lo sabía. Si lo hubiera sabido. «Sé que no lo sabías, y lo siento mucho porque todo esto se esté desmoronando de esta manera». Rachel lo sentía de verdad. Patricia no merecía descubrir que había criado un hijo capaz de una deshonestidad tan elaborada y sostenida. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Patricia después de un momento. Era una pregunta que Rachel había estado evitando responder, incluso a sí misma. ¿Qué vendría después de la exposición? ¿Después de que el polvo se asentara y Andrew enfrentara las consecuencias de sus acciones? Todavía estaban legalmente casados, unidos por papeles que ahora parecían documentos de una ficción compartida. «Voy a seguir adelante», Rachel respondió, sorprendida por la firmeza de su voz. «Entregaré el informe de auditoría completo. Cooperaré con cualquier investigación legal y luego reconstruiré la vida que Andrew decidió borrar». Después de colgar, Rachel finalmente encendió el coche. La ciudad de Chicago se extendía más allá del estacionamiento subterráneo, luces brillando contra el cielo nocturno de diciembre. En algún lugar ahí fuera, Andrew estaba lidiando con las consecuencias de sus decisiones. No sentía satisfacción en ello, se dio cuenta. Solo un vacío profundo donde solía existir amor, confianza, esperanza compartida. Pero también había algo nuevo creciendo en ese espacio vacío. No era felicidad, todavía no. Era más parecido a la libertad, la sensación vertiginosa de finalmente dejar de cargar un peso que nunca debió haber sido suyo para empezar. Mientras conducía por las calles familiares hacia la casa de Oak Park, Rachel se permitió pensar en el futuro por primera vez en años. Un futuro donde no necesitaría mentir para proteger las mentiras de otra persona. Donde podría reconstruir relaciones que había descuidado, perseguir oportunidades que había pospuesto. Simplemente existir sin ser invisible. El semáforo se puso rojo en la esquina de Roosevelt con Michigan Avenue. Rachel se detuvo, observando a los pocos peatones que se apresuraban contra el viento frío del invierno. Una joven madre empujando un cochecito de bebé. Una pareja de ancianos caminando de la mano. Vidas ordinarias, no espectaculares, pero reales y vividas abiertamente. Cuando el semáforo se puso en verde, Rachel aceleró, dejando atrás el distrito financiero con sus imponentes rascacielos y secretos corporativos. Mañana traerían nuevos desafíos, conversaciones difíciles, decisiones que moldearían el resto de su vida. Pero esta noche simplemente conduciría a casa y finalmente dormiría con la conciencia tranquila por primera vez en 5 largos años. La casa de Oak Park estaba exactamente como Rachel la había dejado la mañana anterior, pero parecía completamente diferente. La luz de la lámpara en el salón proyectaba sombras familiares en las paredes color crema, los libros de contabilidad aún apilados en la mesa del comedor, donde ella había trabajado hasta tarde documentando los fraudes de Andrew. Pero algo fundamental había cambiado. Por primera vez en 5 años, estas paredes ya no guardaban secretos que la asfixiaban. Rachel dejó el bolso en el sofá y caminó hasta la cocina, sus pies doliéndole por los tacones altos que había usado durante toda la noche. La nevera estaba prácticamente vacía,
solo leche caducada y restos de comida china de hace 3 días. Andrew nunca comía en casa. Ella rara vez tenía energía para cocinar solo para sí misma. La casa era menos un hogar y más un escenario donde ambos representaban papeles vacíos en los raros momentos en que él aparecía. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Diane Cartwright, su supervisora en Morrison & Associates. Rachel consideró ignorar la llamada, pero sabía que eventualmente tendría que enfrentar esta conversación. Rachel, acabo de recibir 4 llamadas sobre lo que pasó en Hansen & Partners. La voz de Diane era una mezcla de preocupación y algo que podría ser irritación profesional. ¿Quieres explicarme por qué nuestra auditora confrontó públicamente al director financiero de un cliente importante, revelando una relación personal que debería haber sido declarada como conflicto de intereses desde el principio? Rachel se sentó pesadamente en una silla de la cocina. Diane, sé cómo suena esto, pero cuando acepté el caso, no tenía idea de que descubriría fraude corporativo directamente ligado a Andrew. Y sí, debería haber revelado el matrimonio inmediatamente, pero, ¿estabas tan ocupada siendo la esposa humillada que perdiste el juicio profesional? Diane suspiró profundamente. Rachel, entiendo por lo que pasaste. Genuinamente lo entiendo. Pero pusiste a la firma en una posición extremadamente delicada. Hansen & Partners podría argumentar que toda la auditoría fue comprometida por sesgo personal. La acusación golpeó a Rachel como un puñetazo en el estómago. Había sido tan cuidadosa con los números, tan meticulosa al documentar cada irregularidad. La idea de que su trabajo pudiera ser descartado por cuestiones personales era insoportable. Las pruebas son sólidas, argumentó Rachel, su voz ganando firmeza. Cada documento, cada transacción, cada informe falsificado está documentado y puede ser verificado independientemente. Mi relación con Andrew no altera los hechos de lo que él hizo. No altera los hechos, pero complica significativamente la presentación de esos hechos, replicó Diane. Morrison tiene una reputación que mantener. No podemos parecer que usamos auditorías como venganza personal de empleados. Venganza. La palabra resonó en la mente de Rachel. ¿Era eso lo que había hecho? ¿Había transformado una investigación legítima en un ajuste de cuentas personal? Revisitó mentalmente cada paso de la auditoría, cada decisión que había tomado. Las irregularidades eran reales. El fraude era documentable. Si cualquier otro auditor hubiera revisado los mismos registros, habría llegado a las mismas conclusiones. Diane, si revisas mi trabajo, verás que cada conclusión está justificada por los datos, dijo Rachel con calma. Estoy de acuerdo en que debería haber declarado el conflicto de intereses inmediatamente. Ese fue un error de juicio por mi parte, y asumo total responsabilidad por ello. Pero no permitas que esa falla socave la validez de la investigación. El silencio al otro lado de la línea se extendió por largos segundos. Rachel podía imaginar a Diane en su impecable oficina en el Loop, sopesando las implicaciones legales y reputacionales de la situación. Lunes por la mañana, te quiero en la oficina a las 7, dijo Diane finalmente. Trae toda la documentación. Tendremos un equipo independiente revisando cada aspecto de tu auditoría. Si encontramos alguna prueba de que fabricaste o exageraste hallazgos por motivos personales, serás despedida y probablemente enfrentarás consecuencias legales. ¿Estoy siendo clara? Perfectamente clara. Una vez terminada la llamada, Rachel permaneció sentada en la cocina oscura por un largo tiempo. El agotamiento finalmente la había alcanzado, no solo físico, sino emocional. Había pasado tanto tiempo planeando este momento, imaginando cómo sería exponer a Andrew y sus mentiras, que no había considerado completamente las ramificaciones para sí misma. Su carrera podría estar arruinada.
Morrison & Associates era una de las firmas de auditoría más respetadas del Medio Oeste. Si la despedían con una mancha en su expediente, encontrar otro trabajo en contabilidad forense sería casi imposible. Y su matrimonio, ya un esqueleto desde hacía años, estaba oficialmente muerto. Estaba sola, potencialmente sin empleo, enfrentando la perspectiva de reconstruir completamente su vida a los 32 años. El sonido de una llave en la cerradura de la puerta principal la hizo saltar de la silla. Rachel se quedó paralizada por un momento antes de forzarse a caminar hasta el salón. Andrew estaba en la entrada, su apariencia un contraste chocante con el ejecutivo confiado de horas atrás. El traje estaba arrugado, la corbata aflojada y colgando de forma irregular, el cabello despeinado. Sus ojos estaban rojos, posiblemente de llorar o beber, quizás ambos. «Rachel», comenzó él, con voz ronca, «necesitamos hablar». «¿Ahora quieres hablar?» Rachel se cruzó de brazos, manteniendo distancia física entre ellos. «Después de 5 años de silencio, de mentiras, de borrarme de tu vida, ¿ahora crees que debemos hablar?» Andrew dio un paso tambaleante hacia el salón, y Rachel se dio cuenta de que definitivamente estaba borracho. El olor a whisky emanaba de él en oleadas. «Lo destruiste todo», dijo, su voz oscilando entre la ira y la desesperación. «Mi carrera, mi reputación, todo lo que construí». «Todo lo que construiste sobre mentiras», respondió Rachel fríamente. «Sobre dinero robado e informes falsificados. Te lo hiciste a ti mismo, Andrew. Yo solo saqué a la luz lo que habías estado haciendo en las sombras». «¿Por qué?». Andrew prácticamente gritó, sus manos gesticulando descontroladamente. «¿Por qué no viniste a hablar conmigo en privado? ¿Por qué tuviste que humillarme públicamente? ¿Por qué destruirlo todo de esta manera?». La hipocresía de la pregunta era tan absurda que Rachel casi se rió. «¿De verdad me estás preguntando sobre humillación? ¿Tú, que me borraste de tu vida? ¿Que negaste mi existencia a cualquiera que conocieras? ¿Que robaste nuestro dinero para financiar una fantasía de ser soltero?» Andrew se hundió en el sofá, con el rostro entre las manos. Por un momento, Rachel vio al hombre con quien se había casado, aquel joven inseguro que trabajaba 60 horas a la semana en una pequeña firma, soñando con el éxito, pero sin sacrificar nunca su integridad para alcanzarlo. ¿Cuándo se había perdido aquel hombre? ¿En qué momento la ambición se había transformado en codicia y el deseo de impresionar en necesidad de engañar? Nunca quise que las cosas llegaran a esto. Andrew murmuró entre sus dedos. Al principio era simplemente más fácil no mencionar que estaba casado. La gente hacía suposiciones, y yo simplemente no las corregía. Pero luego se complicó más. Cuanto más tiempo pasaba, más imposible parecía revelar la verdad. «Entonces, decidiste que era más fácil simplemente seguir mintiendo», dijo Rachel, la ira dando paso a una tristeza profunda. «Y cuando mentir no fue suficiente, empezaste a robar. Primero de mí, luego de la empresa. Iba a devolver el dinero». Andrew insistió, levantando el rostro. Sus ojos estaban desesperados, suplicantes. Tenía un plan. Después de la bonificación de fin de año, iba a reponer todo en nuestra cuenta. Nunca lo habrías sabido. «Pero yo lo sabría, Andrew». Rachel se sentó en el sillón frente a él, manteniendo la mesa de centro entre ellos como una barrera. «Siempre supe que algo andaba mal, solo que no quise admitir cuánto». El silencio que siguió fue pesado con 7 años de palabras no dichas, promesas rotas, sueños abandonados. Rachel miró al hombre frente a ella e intentó encontrar algún vestigio del amor que un día había sentido. Había compasión, quizás. Pena, ciertamente. Pero el amor había sido erosionado lentamente, mentira tras mentira, hasta no quedar nada más que un vacío doloroso.
¿Qué pasa ahora? Andrew preguntó finalmente, su voz pequeña como la de un niño perdido. Ahora enfrentas las consecuencias de tus decisiones, respondió Rachel. Hansen and Partners te demandará por el fraude corporativo. Yo tramitaré el divorcio y buscaré restitución por el dinero que desviaste. Y ambos tendremos que reconstruir nuestras vidas a partir de los escombros que creaste. Andrew asintió lentamente, como si finalmente aceptara la realidad de la situación. ¿Me odias? La pregunta la tomó desprevenida. Rachel consideró cuidadosamente antes de responder. No, no te odio. El odio requiere energía, inversión emocional. Lo que siento es vacío. Como si los últimos 7 años hubieran sido un sueño que terminó siendo una pesadilla, y ahora finalmente he despertado. Andrew se levantó con dificultad, tambaleándose ligeramente. Me quedaré en un hotel esta noche. Volveré mañana a recoger algunas cosas. Rachel solo asintió, observándolo tropezar hacia la puerta. En el último momento, se giró, como si quisiera decir algo más, quizás una despedida final o una última disculpa. Pero las palabras parecieron fallarle, y simplemente salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí. El apartamento quedó en silencio de nuevo, pero era un silencio diferente al que Rachel estaba acostumbrada. Ya no era el silencio asfixiante de secretos no dichos y verdades evitadas. Era el silencio limpio de un espacio finalmente liberado de mentiras, listo para ser llenado con algo nuevo, algo verdadero. Mientras cerraba la puerta con llave y apagaba las luces, Rachel se permitió sentir algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Una emoción tenue pero innegablemente presente, brotando a través de las grietas de su armadura cuidadosamente construida. Era esperanza, frágil y cautelosa, pero real. Mañana traería sus propios desafíos, sus propias batallas. Pero esta noche, por primera vez en años, estaba verdaderamente libre. La oficina de Morrison & Associates, el lunes por la mañana, tenía el olor característico a café fuerte y papel nuevo, un aroma que Rachel normalmente asociaba con productividad y propósito. Pero hoy, mientras atravesaba el pasillo de vidrio y acero en el 23º piso de la Willis Tower, cada paso parecía cargar el peso de una sentencia inminente. A las 6:45 de la mañana, el espacio todavía estaba relativamente vacío. Solo algunos colegas madrugadores encorvados sobre sus computadoras, absortos en hojas de cálculo e informes. Diane Cartwright ya estaba en su sala de conferencias privada, acompañada por 2 personas que Rachel reconoció de inmediato. Martin Cross, socio senior de la firma y conocido por su postura inflexible en cuestiones de ética profesional, se sentaba con las manos entrelazadas sobre un grueso maletín. A su lado estaba Jennifer Wu, del equipo jurídico interno, sus ojos astutos ya evaluando a Rachel en cuanto entró. «Siéntese, Rachel», señaló Diane la silla al otro lado de la mesa, su voz profesional y distante. El uso del nombre de pila era engañosamente casual, una técnica que Rachel reconoció de los interrogatorios corporativos. Crear una falsa sensación de intimidad mientras preparaba el golpe. Rachel colocó su propio maletín sobre la mesa, organizado meticulosamente con copias de cada documento, cada transacción rastreada, cada informe analizado durante sus 6 semanas auditando a Hansen & Partners. Había pasado el domingo entero revisándolo todo de nuevo, buscando cualquier laguna en su metodología, cualquier señal de que sus emociones personales pudieran haber comprometido su juicio profesional. No encontró ninguna. «Antes de que empecemos», dijo Martin Cross, su voz grave resonando en la sala acústicamente diseñada. «Quiero dejar claro que esta es una revisión formal. Cualquier cosa dicha aquí puede y será usada en procesos legales subsiguientes. Tiene derecho a tener un abogado presente». «No necesito abogado», respondió Rachel,
manteniendo el contacto visual. No he hecho nada malo más allá de no declarar un conflicto de intereses, error que reconozco completamente. Jennifer Wu abrió un portátil, sus dedos bailando sobre el teclado. Empecemos por el principio. Cuando le asignaron a auditar a Hansen Partners en octubre, ¿sabía que su marido trabajaba allí? Sí, lo sabía. ¿Y no se le ocurrió que eso constituía un claro conflicto de intereses? Rachel respiró hondo, preparándose para la brutal honestidad que la situación exigía. Se me ocurrió, pero también sabía que nuestro matrimonio era solo de papel en ese momento. Andrew y yo no teníamos una vida compartida. Me había ocultado a todos en su empresa durante 5 años. Racionalicé que, si él no me consideraba parte de su vida profesional, no habría conflicto. Esa racionalización es exactamente el tipo de lógica errónea que puede destruir la credibilidad de una firma, dijo Martin secamente. Continúe. Cuando comencé la auditoría, mi intención era puramente profesional. Hansen Partners había reportado inconsistencias en sus registros fiscales del último trimestre. Mi trabajo era identificar el origen de esas inconsistencias. Rachel abrió su maletín, sacando el primer juego de documentos. Los primeros signos de irregularidad aparecieron en la tercera semana. Informes de gastos que no correspondían con los recibos archivados. Pequeñas discrepancias inicialmente. Nada alarmante. Diane se inclinó hacia adelante, estudiando los papeles que Rachel había deslizado por la mesa. ¿Y cuándo se dio cuenta de que esas irregularidades estaban conectadas con Andrew? En la cuarta semana. Estaba revisando las cuentas de viaje del departamento financiero cuando noté un patrón. Viajes a conferencias que no tenían registros de participación correspondientes. Hoteles de lujo en destinos turísticos durante fines de semana largos, todos cargados como gastos corporativos. Rachel sacó otro documento, este resaltado en amarillo. Por ejemplo, una conferencia de planificación fiscal en Miami Beach durante el Día de los Caídos. La conferencia existió, pero la lista de participantes no incluía a nadie de Hansen Partners. Jennifer Wu examinaba los documentos con atención microscópica, ocasionalmente tomando notas en su tablet. Y en este punto, ¿cuál fue su reacción? ¿Profesionalmente? Intensifiqué la investigación. ¿Personalmente? Rachel hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. Sentí una amarga confirmación de sospechas que venía albergando desde hacía años. Pero eso no alteró mi metodología. Cada descubrimiento subsiguiente fue documentado siguiendo los mismos protocolos que usaría para cualquier auditoría. Las siguientes 2 horas fueron una inmersión exhaustiva en cada aspecto del trabajo de Rachel. Martin Cross cuestionó cada conclusión, cada inferencia, cada número resaltado. Jennifer Wu desafió su cadena de custodia de los documentos, la validez de sus fuentes, la solidez de sus correlaciones. Diane permaneció mayormente en silencio, observando con la intensidad de un halcón buscando señales de debilidad. Cuando finalmente llegaron a las transferencias de la cuenta conyugal, Rachel sintió que la tensión en la sala se intensificaba. Estas transferencias no formaban parte de la auditoría corporativa original, observó Martin, hojeando los extractos bancarios. ¿Cómo obtuvo acceso a registros financieros personales? Son mis registros también, explicó Rachel. Cuenta conjunta, ¿recuerda? Tenía acceso legal a todos los extractos. Y sí, reconozco que incluirlos en el informe final confundió las líneas entre la auditoría profesional y las cuestiones personales. ¿Confundió las líneas? Jennifer Wu arqueó una ceja. Rachel prácticamente las obliteró. Un abogado defensor competente podría argumentar que esta auditoría entera fue motivada por venganza personal. Podría argumentar eso. Rachel asintió con calma. Pero los números no mienten.
Cada transacción fraudulenta que identifiqué puede ser verificada independientemente. Los informes de gastos falsificados existen en los archivos de Hansen & Partners. Los viajes no autorizados están documentados en registros de tarjeta corporativa. Mi relación con Andrew es irrelevante para la validez de esos hallazgos. Martin Cross cerró el maletín que tenía delante con un sonido seco que resonó por la sala. Su análisis técnico es impecable, señorita Monroe. Su ética profesional, sin embargo, deja mucho que desear. Intercambió una mirada con Diane antes de continuar. Designaremos un equipo independiente para revisar cada aspecto de esta auditoría. Si confirman sus hallazgos sin sesgos, Hansen & Partners recibirá el informe final. Usted, sin embargo, está suspendida por 2 semanas sin sueldo mientras determinamos las consecuencias apropiadas por su omisión en declarar el conflicto de intereses. Rachel asintió, esperando algo así. 2 semanas de suspensión era casi generoso, dadas las circunstancias. Podría haber sido mucho peor. Una última cosa, dijo Diane por primera vez en media hora. La exposición pública en la fiesta. ¿Fue planeada? La pregunta quedó suspendida en el aire. Rachel sabía que su respuesta podría ser la diferencia entre mantener finalmente su empleo o perderlo permanentemente. No completamente, admitió. Había preparado una presentación profesional de los resultados para el CEO. Pero cuando llegué y vi a Andrew coqueteando abiertamente, manteniendo su farsa aún sabiendo que yo estaba a punto de exponerlo profesionalmente. Algo se rompió. 5 años de humillación silenciosa se desbordaron. Entonces permitió que las emociones personales comprometieran un procedimiento profesional, resumió Martin con clara desaprobación. Sí, lo permití. Y si pudiera volver atrás, habría presentado los resultados de una manera más apropiada. Rachel mantuvo el contacto visual con cada persona en la sala. Pero no puedo volver atrás. Solo puedo seguir adelante y aceptar las consecuencias de mis decisiones. Cuando finalmente fue despedida, Rachel caminó por el pasillo de Morrison & Associates, sintiéndose extrañamente aliviada. La suspensión era un castigo, pero también una oportunidad. 2 semanas para procesar todo lo que había sucedido, para empezar a reconstruir su vida, sin el peso constante del empleo, que ahora parecía parte del problema. El ascensor estaba vacío cuando las puertas se abrieron. Rachel entró, presionando el botón de la planta baja, observando cómo los números disminuían en el panel digital. Fue solo al pasar del 10º piso que se dio cuenta de que no estaba sola. Un hombre de quizás 40 años, con un traje gris bien cortado y una mirada amable, sostenía un maletín similar al suyo. ¿Mañana difícil?, preguntó con una sonrisa comprensiva, que no era invasiva, solo humana. Se podría decir eso, respondió Rachel, permitiéndose una pequeña sonrisa a cambio. David Chen extendió la mano. Abogado de divorcios. Oficina en el 12º piso. No pude evitar notar que estaba en la sala de conferencias de Morrison. ¿Problemas profesionales o simplemente un mal caso? La sincronicidad de la situación casi hizo reír a Rachel. El universo tenía un sentido del humor peculiar. Ambos, en realidad. Irónicamente, probablemente voy a necesitar los servicios de alguien como usted muy pronto. David sacó una tarjeta de presentación del bolsillo de su chaqueta. Sin presiones. Pero si necesita hablar, mi especialidad son los casos complicados donde las cuestiones financieras y emocionales se entrelazan de formas desagradables. Rachel aceptó la tarjeta, estudiándola brevemente. David Chen, asociado senior, Chen & Morrison Family Law. La dirección listada estaba solo unos pisos más abajo en el mismo edificio. A veces, la vida ofrecía coincidencias que parecían menos casuales y más como señales. Gracias, dijo ella genuinamente. Creo que voy a necesitar llamar muy pronto.
Las puertas del ascensor se abrieron al bullicioso vestíbulo de la Willis Tower. Personas apresuradas entraban y salían, cada una absorta en sus propias vidas, sus propios dramas, sus propias crisis y triunfos. Rachel se unió al flujo, saliendo a Chicago Avenue, donde el viento frío de diciembre cortaba a través de su abrigo de lana. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número que no reconoció de inmediato, pero el mensaje dejó claro quién era. Rachel, soy Patricia. ¿Puedo verte para tomar un café? Hay cosas sobre Andrew que necesitas saber. Cosas que debí haberte contado hace mucho tiempo. Rachel se quedó parada en la acera, los peatones desviándose a su alrededor como el agua alrededor de una roca. El mensaje de su suegra abría una nueva puerta, prometía nuevas revelaciones en una situación que ella había pensado haber entendido completamente. Parte de ella quería ignorar, seguir adelante sin mirar atrás. Pero otra parte, la auditora entrenada para buscar patrones y conexiones ocultas, sabía que comprender cómo Andrew se había convertido en quien era podría ser esencial para finalmente liberarse de él por completo. Tecleó una respuesta rápida. Mañana a las 10. Elige el lugar. Luego guardó el teléfono y comenzó a caminar hacia la estación de metro, cada paso alejándola del edificio que representaba tanto su identidad profesional como su colapso temporal, hacia un futuro que seguía siendo incierto, pero que, por primera vez en años, sentía genuinamente como suyo. La cafetería en Evanston que Patricia había elegido era pequeña y acogedora, el tipo de lugar donde los estudiantes de Northwestern se amontonaban sobre laptops y libros de texto, rodeados por el aroma reconfortante de café recién molido y pan horneado. Rachel llegó 15 minutos antes, eligiendo una mesa en la esquina donde podrían conversar con relativa privacidad. A través de la ventana empañada por la condensación, observaba cómo los copos de nieve comenzaban a caer, cubriendo la ciudad con un manto blanco que parecía borrar temporalmente las cicatrices urbanas. Patricia Brennan apareció puntualmente a las 10. Su abrigo de lana azul marino salpicado de nieve, el cabello gris recogido en una cola de caballo baja que acentuaba las líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Pidió un té de manzanilla en el mostrador antes de unirse a Rachel, sus movimientos deliberados como alguien que lleva una carga pesada que finalmente estaba a punto de dejar. «Gracias por venir», dijo Patricia, envolviendo sus manos alrededor de la taza caliente como si buscara consuelo en su calor. «Sé que los últimos días deben haber sido infernales para usted». Rachel tomó un sorbo de su propio café, permitiendo que el líquido amargo le diera un momento para organizar sus pensamientos. «Infernal» es una palabra adecuada. Pero supongo que no me pidió que nos viéramos solo para ofrecer condolencias. No, admitió Patricia, con la mirada fija en la mesa. Le pedí que viniera porque hay cosas sobre mi hijo que usted merece saber. Cosas que explican, aunque no disculpan, al hombre en que se convirtió. El barista encendió el molinillo de café, el sonido llenando temporalmente el silencio incómodo entre ellas. Rachel esperó, reconociendo el momento por lo que era, una madre preparándose para traicionar los secretos de su hijo en nombre de una verdad mayor. «El padre de Andrew nos dejó cuando él tenía 8 años», comenzó Patricia, sus palabras medidas y cuidadosas. Richard era un vendedor, siempre persiguiendo el próximo gran negocio, la próxima oportunidad. Nos prometía el mundo. Luego desaparecía durante semanas, siguiendo algún plan que inevitablemente fracasaba. Cuando finalmente nos abandonó para siempre, fue con $30,000 que habíamos ahorrado para el pago inicial de una casa. Rachel sintió una punzada de comprensión no deseada. Ella no quería entender a Andrew, no quería encontrar justificaciones humanas para sus elecciones inhumanas, pero la profesional en ella reconocía patrones
y esta información comenzaba a formar uno. Andrew fue testigo de todo, continuó Patricia, sus ojos finalmente encontrándose con los de Rachel. Vio las promesas rotas, la humillación cuando tuvimos que mudarnos de nuevo a un apartamento minúsculo. Cómo me trataron los vecinos que sabían que mi marido había huido. Juró que nunca sería como su padre, que sería exitoso, respetable, alguien a quien la gente admiraría. Entonces se convirtió exactamente en lo opuesto, observó Rachel, pero sin crueldad. Solo una constatación de un hecho. O quizás se convirtió exactamente en lo mismo, solo con una máscara más convincente. Patricia suspiró profundamente. La exhaustión de años de cargar este conocimiento evidente en cada línea de su rostro. Hay más. Cuando Andrew estaba en la secundaria, empezó a salir con una chica llamada Lindsay. Era su primer amor. Ya sabes lo intensas que son esas cosas a esa edad. Estaba completamente enamorado. Hablaba de casarse con ella algún día. Rachel podía ver a dónde iba esto, y una parte de ella quería interrumpir, decir que no necesitaba escuchar esta historia. Pero otra parte, la auditora que buscaba comprender el cuadro completo, necesitaba conocer todos los datos. Lindsay venía de una familia rica, muy diferente de nuestra situación, explicó Patricia. Cuando sus padres se enteraron de la relación, de dónde vivía Andrew, de nuestra situación financiera, le prohibieron verlo. Le dijeron que no tenía futuro, que era solo un chico pobre de Madison sin ninguna perspectiva real. Y ella estuvo de acuerdo con ellos, completó Rachel, entendiendo la narrativa. Ella rompió con él públicamente, delante de la mitad de la escuela. Dijo que él debería haber sido honesto sobre su situación desde el principio, que ella nunca habría empezado a salir con él si hubiera sabido que era tan pobre. Patricia se limpió los ojos, aunque no había lágrimas visibles. Algo se rompió en él ese día. Se obsesionó con el éxito, con el estatus, con crear una imagen que nadie pudiera rechazar. Rachel absorbió esta información, recontextualizando años de comportamiento a través de esta nueva lente. No disculpaba lo que Andrew había hecho, pero ofrecía una explicación psicológica para su necesidad patológica de ser visto como exitoso y sin ataduras. Para él, el matrimonio quizás representaba exactamente el tipo de compromiso y vulnerabilidad que había aprendido a evitar. ¿Por qué me cuenta esto ahora?, preguntó Rachel. ¿Quiere que sienta lástima por él? No, respondió Patricia firmemente. Quiero que entienda que lo que él le hizo no fue sobre usted. Fue sobre demonios que él venía cargando mucho antes de que ustedes se conocieran. Y quiero que sepa que no está sola en haber sido engañada por él. Rachel sintió que algo cambiaba dentro de ella con esas palabras. Durante 5 años había cargado con la humillación de ser la esposa escondida, cuestionándose constantemente qué había de malo en ella para que Andrew quisiera ocultarla. Pero quizás no había nada malo en ella. Quizás Andrew estaba simplemente tan roto por su pasado que era incapaz de permitir que alguien realmente lo conociera. Hay otra cosa. Patricia dudó, claramente debatiendo internamente si revelar más. Andrew tiene una cuenta de ahorros que yo le abrí cuando era niño. Puse dinero allí durante años, cada centavo extra que conseguía ahorrar. Cuando se graduó de la universidad, había casi $50,000. Le dije que era para emergencias, o quizás para el pago inicial de una casa cuando estuviera listo. Lo usó. Rachel adivinó, una pieza final del rompecabezas encajando. Hace 3 años, vació toda la cuenta sin decírmelo. Cuando finalmente le pregunté, alegó que era una inversión empresarial que no había salido bien. Patricia miró directamente a Rachel. Pero ahora, conociendo todo lo que usted ha descubierto, sospecho que fue para el apartamento en Gold Coast, para la vida falsa que estaba construyendo.
Rachel se recostó en la silla, procesando esta nueva capa de traición. Andrew no solo le había robado a ella, sino también a su propia madre. Una mujer que había trabajado dobles turnos como enfermera para darle oportunidades que ella misma nunca había tenido. La audacia de eso era casi impresionante en su completa falta de conciencia. ¿Va a demandarlo?, preguntó Patricia, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Por el dinero de nuestra cuenta conjunta, sí. Es mi derecho legal, y él necesita enfrentar consecuencias reales. Rachel hizo una pausa, eligiendo sus próximas palabras cuidadosamente. Pero Patricia, el dinero que él le quitó, eso es entre ustedes dos. No es mi batalla para luchar. La mujer mayor asintió, pareciendo simultáneamente aliviada y triste. Lo sé, parte de mí solo quiere dejarlo pasar, olvidar y seguir adelante. Pero otra parte sabe que si hago eso, solo estaré habilitando el mismo comportamiento que lo trajo hasta aquí. Se quedaron sentadas, en un silencio cómodo por unos momentos, dos mujeres conectadas por un hombre que les había fallado a ambas de maneras diferentes, pero igualmente dolorosas. Rachel observaba los copos de nieve cayendo más densamente ahora, cubriendo coches y aceras, transformando Evanston en una postal de invierno que contrastaba fuertemente con el desorden emocional dentro de la cafetería climatizada. ¿Todavía lo ama?, preguntó Patricia de repente, la pregunta saliendo casi como un susurro. Rachel consideró la pregunta honestamente, examinando sus sentimientos con la misma objetividad que aplicaba a las auditorías financieras. Creo que amé la idea de él. Finalmente respondió. El hombre que conocí hace 7 años, ese joven trabajador que soñaba con el éxito, pero que aún tenía integridad. Pero ese hombre o nunca existió realmente, o murió hace mucho tiempo. El Andrew, que escondió nuestra vida conyugal durante 5 años, que nos robó a mí y a usted, que construyó una mentira elaborada y vivió en ella cómodamente, a ese hombre no lo amo. No sé si lo conozco lo suficientemente bien como para amarlo u odiarlo. Eso es muy maduro, dijo Patricia con una sonrisa triste. Más maduro de lo que yo probablemente conseguiría ser en su lugar. Conversaron durante otra media hora, intercambiando historias que llenaban los espacios en blanco de sus respectivas comprensiones de Andrew. Patricia habló sobre el niño brillante pero inseguro que estudiaba hasta tarde todas las noches, determinado a escapar de la pobreza que los rodeaba. Rachel compartió recuerdos de los primeros años de matrimonio, cuando Andrew aún parecía capaz de una vulnerabilidad genuina, antes de que las paredes comenzaran a levantarse. Cuando finalmente se separaron en la acera nevada, Patricia abrazó a Rachel con fuerza. «Usted se merece mucho más de lo que mi hijo le dio», dijo. «Y espero que lo encuentre, sea lo que sea que mejor signifique para usted». Rachel observó a Patricia caminar hacia el estacionamiento, una figura solitaria contra el fondo blanco, llevando su propia versión de decepción y pérdida. Luego se dio la vuelta y comenzó su propia caminata, no de regreso al metro, sino hacia el campus de Northwestern, donde había estudiado años atrás, donde había conocido a Andrew en una fiesta de graduación que ahora parecía pertenecer a una vida completamente diferente. El campus estaba en silencio durante las vacaciones de invierno. Solo unos pocos alumnos valientes cruzando rápidamente entre edificios climatizados. Rachel se encontró frente a la biblioteca Deering, donde había pasado innumerables noches estudiando para sus exámenes de contabilidad forense. Recordó la determinación que había sentido entonces, la certeza de que dominaba su propio destino, que trabajando lo suficientemente duro podría lograr cualquier cosa. En algún lugar del camino, había permitido que esa certeza se erosionara por las necesidades y mentiras de otra persona. Había comenzado a definir su éxito no por sus propios logros, sino por lo bien que lograba amoldarse al espacio negativo,
que Andrew había creado a su alrededor. Se había vuelto especialista en ser invisible, en no hacer ruido, en aceptar migajas de atención y afecto. Pero ahora, parada en el frío cortante de diciembre con la nieve acumulándose en su cabello, Rachel sintió que algo fundamental cambiaba dentro de ella. No era ira, aunque esa emoción aún pulsaba en sus venas. No era tristeza, aunque eso también permanecía. Un dolor sordo, que probablemente tardaría años en curar por completo. Era resolución, cristalina e inquebrantable. Ella reconstruiría. No solo su carrera, aunque eso era importante. No solo sus finanzas, aunque recuperar el dinero robado fuera necesario. Se reconstruiría a sí misma. La persona que había sido antes de Andrew, o quizás una versión aún mejor que incorporara tanto la sabiduría ganada a través del dolor como la fuerza que siempre había poseído, pero que temporalmente había olvidado. El teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de David Chen, el abogado de divorcios de la Willis Tower. Conseguí programarla para mañana a las 2 de la tarde, si sigue interesada. Los casos complicados son mi especialidad. Rachel tecleó su respuesta con los dedos entumecidos por el frío. Estaré allí. Y créame, este es definitivamente complicado. Mientras caminaba de regreso por el campus hacia la estación de metro, Rachel se permitió mirar hacia el futuro con algo parecido a la anticipación. Habría batallas legales por delante, conversaciones difíciles, juicios tanto profesionales como sociales. Pero por primera vez en 5 años, esos desafíos serían enfrentados en sus propios términos, no viviendo a la sombra de la vida fabricada de otra persona. Y eso, se dio cuenta, valía cualquier dificultad que estuviera por venir. La oficina de David Chen ocupaba un espacio sorprendentemente acogedor en el 12º piso de la Willis Tower, con paredes pintadas en tonos suaves de gris y muebles de madera clara, que contrastaban con la frialdad corporativa típica de los bufetes de abogados. Rachel se sentó en un sillón cómodo frente a su escritorio, observando mientras el abogado revisaba los documentos que ella había traído, su expresión profesional ocasionalmente dando paso a fruncimientos de ceño que sugerían sorpresa o preocupación. «Esto es extenso», David finalmente comentó, dejando a un lado la pila de extractos bancarios e informes financieros. 5 años de documentación meticulosa. Usted es auditora de formación, ¿verdad? Contabilidad forense, confirmó Rachel. Pasar años rastreando fraudes corporativos me enseñó a documentar todo. Nunca imaginé que usaría esas habilidades en mi propio matrimonio. David se reclinó en la silla, con los dedos entrelazados sobre el pecho, mientras analizaba a Rachel con ojos que parecían ver más allá de la fachada profesional que ella mantenía. La cuestión legal aquí es razonablemente directa. Cuenta conjunta, transferencias no autorizadas, evidencia clara de malversación. Tiene un caso sólido para recuperar al menos la mitad del valor desviado, posiblemente más dado que las transferencias se hicieron sin su conocimiento o consentimiento. ¿Y el divorcio en sí?, preguntó Rachel, su voz manteniéndose firme a pesar del dolor sordo que la palabra provocaba. Divorcio. Admisión final de que 7 años de su vida se habían construido sobre cimientos que se desmoronaron bajo el peso de mentiras sostenidas. Illinois es un estado de divorcio sin culpa, así que técnicamente la infidelidad emocional y el engaño no afectarían la división de bienes, explicó David, cambiando de posición para acceder a su ordenador. Pero el fraude financiero es otra historia. El hecho de que Andrew desviara fondos conyugales para sustentar un estilo de vida separado, para mantener un apartamento secreto, eso definitivamente juega a su favor en la división de activos. Rachel observaba cómo la nieve seguía cayendo fuera de la ventana, cubriendo Chicago en un blanco prístino que parecía irónico
dada la suciedad emocional por la que ella estaba navegando. ¿Cuánto tiempo suele tardar? ¿Todo el proceso? Depende de la cooperación de ambas partes. David respondió, volviendo su atención hacia Rachel. Si Andrew impugna, especialmente en cuestiones financieras, podemos estar hablando de 6 meses a 1 año. Si él acepta los términos, quizás 3 o 4 meses, 1 año. Rachel intentó imaginar otros 12 meses de su vida definidos por batallas legales y negociaciones sobre los restos de un matrimonio que ya estaba muerto hacía tanto tiempo. Pero también reconoció que esto era necesario, el proceso formal de desmembramiento que permitiría eventualmente la reconstrucción. «Hay algo más que deberías saber», dijo Rachel, sacando otro documento de su maletín. Hansen & Partners probablemente va a demandar a Andrew por fraude corporativa. $85,000 en gastos falsificados. ¿Esto complica las cosas? David leyó rápidamente el resumen que Rachel había preparado, sus cejas elevándose progresivamente. Complica, pero quizás a nuestro favor. Si Andrew enfrenta acusaciones criminales, podría estar más inclinado a resolver el divorcio rápidamente y de forma cooperativa para al menos controlar un frente de la batalla legal que está a punto de enfrentar. La lógica tenía sentido, pero Rachel se sentía incómoda con la idea de usar el colapso profesional de Andrew como palanca. No porque él no mereciera las consecuencias, ciertamente las merecía, sino porque transformar el divorcio en un juego estratégico parecía contaminar aún más algo que ya estaba irremediablemente roto. «Quiero que esto sea justo», dijo Rachel con cuidado. «Quiero el dinero que legalmente me pertenece. Quiero salir de este matrimonio con la dignidad intacta. Pero no quiero destruirlo más allá de lo que él ya se ha destruido». David la estudió por un largo momento antes de asentir. «Ese es un enfoque refrescantemente maduro. La mayoría de mis clientes en casos de traición quieren sangre». Comenzó a teclear en su ordenador, probablemente esbozando los primeros contornos de la petición de divorcio. Empecemos con lo básico: duración del matrimonio, activos compartidos, deudas. Mencionó una casa en Oak Park. «Técnicamente mía», explicó Rachel. «La heredé de mi abuela hace 3 años. Está solo a mi nombre, aunque Andrew haya contribuido al mantenimiento y los impuestos». «Eso simplifica las cosas. La casa se queda con usted. Posiblemente necesite reembolsarle la mitad de las contribuciones que él hizo, aunque dado el dinero que él robó, eso probablemente se anule». David continuó haciendo preguntas, construyendo metódicamente el mapa del territorio financiero y emocional que necesitaría ser navegado. 2 horas después, Rachel salió de la oficina de David con una nueva carpeta que contenía los primeros borradores de los documentos de divorcio, una lista de información adicional que necesitaría reunir y un cronograma tentativo del proceso por delante. La reunión había sido simultáneamente devastadora y liberadora, haciendo real algo que hasta entonces había existido solo como una inevitabilidad abstracta. El teléfono vibró cuando ella estaba esperando el ascensor. Un mensaje de Diane Cartwright. «El equipo de revisión ha terminado el análisis preliminar. Sus hallazgos han sido confirmados. Necesito que venga a la oficina mañana a las 9 para discutir los próximos pasos». Rachel sintió una ola de alivio tan intensa que necesitó apoyarse contra la pared. Confirmados. Sus hallazgos, su trabajo, su integridad profesional, todo validado por revisión independiente. La suspensión continuaría, obviamente. Ella todavía había omitido declarar el conflicto de intereses, pero al menos su reputación como auditora permanecía intacta. Cuando finalmente llegó a casa en Oak Park esa noche, la casa estaba exactamente como la había dejado, pero algo fundamental parecía diferente. Rachel caminó por las habitaciones, realmente viéndolas por primera vez en años. La sala de estar con su sofá cómodo pero gastado,
elegido cuando todavía creían en construir una vida juntos. La cocina donde habían preparado cenas en los primeros años, antes de que Andrew comenzara a comer todas las comidas fuera. El dormitorio que compartían cada vez menos frecuentemente, hasta que eventualmente se había convertido solo en el suyo. Cada espacio guardaba recuerdos que ahora parecían pertenecer a extraños, versiones pasadas de sí misma y Andrew que ya no existían, si es que alguna vez existieron realmente. Rachel se encontró frente al armario de él, contemplando la ropa que había dejado atrás, trajes caros y camisas de diseñador, el guardarropa de un hombre que había invertido más en apariencia externa que en sustancia interna. Metódicamente, ella comenzó a quitar la ropa, doblándola y colocándola en cajas. No por rabia o venganza, sino porque necesitaba reclamar este espacio como suyo. Cada prenda retirada era una pequeña reconquista, una declaración de que esta casa, este santuario, ya no sería definido por la ausencia de él, sino por su propia presencia. El teléfono sonó cuando ella estaba terminando la tercera caja. Andrew. Rachel miró el nombre en la pantalla durante varios segundos antes de finalmente contestar. Rachel. La voz de él sonaba cansada, derrotada de una forma que ella nunca había oído antes. Recibí una notificación de los abogados de Hansen & Partners hoy. Van a demandar. Criminalmente. Lo sé, Rachel respondió, manteniendo su voz neutra. Cometiste fraude corporativo, Andrew. ¿Qué esperabas? Esperaba. Hizo una pausa, el sonido de su respiración pesada audible a través de la línea. Esperaba que tal vez pudieras hablar con ellos, explicar que fue un malentendido, que tenía la intención de reembolsar todo. La audacia de la petición dejó a Rachel momentáneamente sin palabras. Después de todo lo que él había hecho, de las mentiras y los robos, él aún esperaba que ella lo salvara de las consecuencias de sus propias acciones. No, dijo simplemente. No voy a hacer eso. Tú creaste esta situación. Tú tienes que enfrentarla. Por favor, Rachel, mi carrera está terminada. Si hay cargos criminales, puedo perder mi licencia de contador, puedo ir a prisión. Todo lo que construí. Todo lo que construiste sobre mentiras, interrumpió Rachel, su paciencia finalmente agotándose. Andrew, no puedes seguir esperando que otras personas limpien tus desórdenes. Lo hice durante 5 años. Cubrí tus ausencias, le mentí a tu familia, me volví invisible para acomodar tus fantasías. Eso se acabó. El silencio que siguió estaba cargado con toda la historia no dicha entre ellos. 7 años de palabras no pronunciadas, finalmente encontrando expresión en la negativa de Rachel, a seguir siendo cómplice de su autodestrucción. Los papeles del divorcio deben llegar el viernes, continuó Rachel, su voz más suave ahora, pero no menos firme. Estoy pidiendo una indemnización por el dinero que desviaste, más mi parte de cualquier activo conjunto. La casa se queda conmigo. Puedes llevarte tus pertenencias personales este fin de semana, pero después de eso, no quiero más contacto a menos que sea a través de abogados. Rachel, espera. No hay nada más que esperar, Andrew. Desperdicié 5 años esperando que te convirtieras en el hombre con el que pensé que me había casado. Ahora me doy cuenta de que ese hombre nunca existió, o estaba enterrado tan profundamente bajo capas de engaño que no hay forma de recuperarlo. Rachel sintió que las lágrimas finalmente brotaban, pero su voz se mantuvo firme. Espero que encuentres ayuda. Espero que eventualmente te vuelvas honesto, al menos contigo mismo. Pero eso ya no es mi responsabilidad. Ella colgó antes de que él pudiera responder, antes de que pudiera intentar persuadirla o manipularla una vez más. El teléfono inmediatamente comenzó a sonar de nuevo, su nombre parpadeando en la pantalla insistentemente. Rachel apagó el aparato completamente, lo dejó a un lado,
y regresó a la tarea de empacar los vestigios físicos de un matrimonio que ya había terminado en todos los sentidos importantes. Más tarde esa noche, con las cajas apiladas cerca de la puerta principal, esperando ser recogidas, Rachel se sentó en el suelo de su habitación vacía, rodeada solo por sus propias cosas. La ausencia de las posesiones de Andrew creaba un espacio que se sentía simultáneamente liberador y aterrador. Este era su punto de partida, la base desde donde reconstruiría. Pensó en Patricia, cargando sus propias decepciones sobre el hijo que había criado. Pensó en David Chen y en la maquinaria legal que ahora se movía para disolver formalmente su matrimonio. Pensó en Diane y en la revisión que había confirmado su integridad profesional, incluso cuando admitía sus errores éticos. Todas esas personas, todas esas piezas, moviéndose en un tablero que ella apenas lograba ver completamente. Pero en el centro de todo había una verdad simple. Rachel había sobrevivido. 5 años de ser invisible, de ser negada, de ser usada como recurso financiero, mientras era descartada como presencia humana. Y ahora, al otro lado de esa supervivencia, estaba comenzando algo nuevo. No una recuperación, aún no, pero un comienzo. Y a veces, reconoció, un comienzo era suficiente. El Tribunal de Familia del Condado de Cook tenía paredes de color verde pálido, que Rachel imaginaba que habían sido elegidas por alguna teoría sobre colores calmantes, pero que en la práctica solo hacían que el lugar pareciera vagamente institucional e impersonal. Se sentó en una silla de plástico duro en el pasillo, observando a abogados y parejas en diversas etapas de separación pasar, cada uno cargando sus propias versiones de sueños rotos y nuevos comienzos necesarios. A su lado, David Chen revisaba documentos en una carpeta de cuero, ocasionalmente tomando notas con un bolígrafo plateado que captaba la luz fluorescente. Andrew estaba en el otro extremo del pasillo con su propio abogado, un hombre de mediana edad con una expresión perpetuamente cansada, que probablemente había visto tantos matrimonios desmoronarse que había dejado de sorprenderse por las formas creativas en que las personas se lastimaban mutuamente. Rachel evitaba mirar directamente al que pronto sería su exmarido, pero podía sentir su mirada ocasional, pesada con algo que podría ser arrepentimiento o simplemente desesperación por su situación. Habían pasado 3 meses desde la fiesta de fin de año, 3 meses de declaraciones y negociaciones, de revelaciones financieras y divisiones de activos. Hansen & Partners había continuado con el proceso penal, y Andrew enfrentaba no solo los cargos corporativos, sino también una investigación del IRS por evasión fiscal. Su carrera estaba efectivamente destruida, su reputación manchada irreparablemente en los círculos financieros de Chicago. Rachel había descubierto, a través de conversaciones con Patricia, que continuaron con sorprendente regularidad, que Andrew se había mudado de regreso a Madison, viviendo en un apartamento modesto, mientras trabajaba como contador autónomo para pequeños negocios locales. Era una caída espectacular desde el ático en la Gold Coast y la oficina con vistas al lago Michigan. Parte de ella sentía una satisfacción sombría por ello, pero una parte mayor solo sentía tristeza por la vida desperdiciada, por el potencial no realizado. La suspensión en Morrison & Associates se había levantado después de 6 semanas, con una reprimenda formal en su expediente y la exigencia de completar una capacitación adicional sobre conflictos de intereses. Diane había dejado claro que Rachel estaba en una especie de libertad condicional profesional. Su próximo error probablemente sería el último. Pero había conservado su empleo, su licencia, su capacidad para continuar en el trabajo que amaba. Señorita Monroe. La secretaria del tribunal apareció en la puerta, consultando un portapapeles. La jueza Morrison está lista para ustedes ahora. El nombre hizo que Rachel sonriera ligeramente,
recordando que David Chen trabajaba para Chen and Morrison Family Law, una firma fundada por la propia jueza Morrison antes de ascender al tribunal. Pequeñas sincronicidades como esta parecían seguir a Rachel desde aquella noche en la Willis Tower, como si el universo estuviera tejiendo conexiones que ella apenas comenzaba a reconocer. La sala de audiencias era más pequeña de lo que Rachel había esperado, más parecida a una sala de conferencias formal que a los dramáticos tribunales de las series de televisión. La jueza Elizabeth Morrison era una mujer negra de quizás 55 años, con cabello gris cortado en un elegante bob, ojos que parecían ver a través de las mentiras y una postura con décadas de haber presenciado la naturaleza humana en sus formas más vulnerables. «Buenos días a todos», comenzó, ajustándose las gafas de lectura mientras revisaba los documentos que tenía delante. «Veo que este es un divorcio sin oposición, con acuerdos alcanzados en todas las cuestiones de división de bienes. ¿Es correcto?» David asintió. «Sí, su señoría. Mi cliente y el señor Brennan han llegado a un acuerdo completo después de 3 meses de negociación». El abogado de Andrew confirmó, su voz monótona sugiriendo que este era un caso más en una larga lista de disoluciones matrimoniales. Rachel observó a Andrew de reojo, notando cómo parecía físicamente más pequeño de lo que recordaba, los hombros encorvados bajo un traje que no le ajustaba tan bien como solía, la piel pálida de alguien que no veía suficiente luz solar. La jueza Morrison leyó los términos del acuerdo en voz alta, cada palabra formalizando el desmembramiento de 7 años de vida compartida. Rachel se quedaría con la casa de Oak Park y todos los muebles. Andrew pagaría una restitución de $96,500, la mitad del valor que había desviado de la cuenta conjunta, a pagar en cuotas mensuales durante los próximos 5 años. Los fondos de jubilación se dividirían según la ley de Illinois. No había pensión alimenticia, ya que ambos eran considerados autosuficientes profesionalmente. ¿Hay algo más que alguna parte desee añadir al registro?, preguntó la jueza, mirando de Rachel a Andrew. David negó con la cabeza, pero Andrew levantó ligeramente la mano, como un niño en la escuela pidiendo permiso para hablar. Su abogado suspiró audiblemente, claramente sin esperar esta desviación del guión. «Su señoría, me gustaría decir algo, si me lo permite», dijo Andrew, su voz vacilante pero decidida. La jueza Morrison consideró por un momento antes de asentir. «Adelante, señor Brennan, pero sea breve». Andrew se volvió hacia Rachel por primera vez desde que entraron en la sala de audiencias, sus ojos encontrando los de ella con una intensidad que la hizo querer desviar la mirada. Pero ella se obligó a mantener el contacto visual, negándose a ser la primera en encogerse. «Rachel, sé que nada de lo que diga puede deshacer los últimos 5 años o justificar las decisiones que tomé». Comenzó, las palabras claramente ensayadas pero aún así cargadas de emoción genuina. «Convertí nuestro matrimonio en una mentira, porque tenía demasiado miedo de ser honesto sobre quién soy realmente. Pensé que si construía una imagen perfecta, si fingía ser alguien que no tenía debilidades ni compromisos, de alguna manera me convertiría en esa persona». La sala estaba completamente en silencio, excepto por el zumbido suave de la ventilación. Rachel podía sentir a David tenso a su lado, probablemente preocupado de que esta confesión improvisada pudiera de alguna manera complicar el acuerdo cuidadosamente negociado. Pero ella le hizo un gesto sutil para que permitiera a Andrew continuar. «Te merecías mucho más de lo que te di», prosiguió Andrew, su voz quebrándose ligeramente. «Te merecías una pareja que estuviera orgullosa de estar contigo, que construyera una vida contigo en lugar de a tu alrededor. Y lo siento, más profundamente de lo que puedo expresar, por todos los años que te robé, a través de mi cobardía y deshonestidad». La jueza Morrison observaba la escena con una expresión cuidadosamente neutral, aunque Rachel creyó detectar un ligero ablandamiento alrededor de sus ojos.
Probablemente había presenciado miles de disculpas en esa sala, algunas genuinas, muchas manipuladoras, todas parte del ritual de separación formal. Gracias por decir eso. Rachel finalmente respondió, sorprendida por la ausencia de ira en su voz. En su lugar, había algo más parecido a una aceptación melancólica. Espero que encuentres una forma de reconciliarte con quien eres, Andrew. Y espero que nunca le hagas esto a otra persona. Él asintió, secándose discretamente los ojos antes de volver a mirar al frente. El momento había pasado, dejando a su paso una sensación de cierre que Rachel no se había dado cuenta de que estaba buscando. No era perdón, exactamente, pero quizás era el reconocimiento compartido de la humanidad imperfecta, la comprensión de que las personas heridas a menudo lastiman a otras, no por malicia, sino por la incapacidad de enfrentar sus propias heridas. La jueza Morrison golpeó su mazo suavemente, el sonido resonando con una finalidad que parecía desproporcionada a su suavidad. Divorcio concedido. Los términos del acuerdo son aceptados y legalmente vinculantes. Ambas partes son libres de seguir con sus vidas. Les deseo a ambos paz y sabiduría a medida que avanzan. Eso fue todo. 7 años de matrimonio disueltos en 40 minutos de procedimientos legales. Rachel firmó los documentos finales que David le puso delante, su firma pareciendo extrañamente normal para algo tan monumental. Andrew hizo lo mismo al otro lado de la mesa, sus movimientos mecánicos como los de alguien en estado de shock. En el pasillo después, mientras David hablaba con el abogado de Andrew sobre la logística final, Rachel se encontró de pie sola, cerca de la ventana que daba a Daly Plaza. La escultura de Picasso era visible a lo lejos, su forma abstracta y enigmática contra el cielo de marzo, que finalmente comenzaba a mostrar señales de primavera. La gente se movía por la plaza de abajo, cada uno absorto en sus propias vidas, inconsciente del pequeño drama personal que acababa de desarrollarse varios pisos más arriba. ¿Estarás bien? La voz de Andrew detrás de ella la hizo girar. Estaba solo. Su abogado aparentemente ya se había ido, sosteniendo una copia de los papeles del divorcio como si no estuviera seguro de qué hacer con ellos. Eventualmente, Rachel respondió honestamente. ¿Y tú? No lo sé, admitió, una vulnerabilidad en su expresión que rara vez había visto durante el matrimonio. Perdí mi carrera, mi reputación, a ti. Estoy reconstruyendo desde cero a los 34 años, viviendo en el mismo tipo de apartamento barato donde crecí. Es humillante de formas que aún no puedo procesar completamente. Rachel sintió una punzada de compasión a pesar de sí misma. A veces necesitamos perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Quizás esta sea tu oportunidad de finalmente dejar de huir de quien eres. Andrew rió sin humor. Terapia profunda cortesía de la mujer cuya vida arruiné. Hay una ironía en eso. No arruinaste mi vida, corrigió Rachel, dándose cuenta de la verdad de sus palabras al decirlas. La complicaste terriblemente, causaste un dolor que tardará años en sanar completamente. Pero no la arruinaste. Todavía estoy aquí, todavía de pie, todavía capaz de reconstruir. Permanecieron en un silencio incómodo por un momento más antes de que Andrew extendiera la mano. Adiós, Rachel. De verdad esta vez. Ella tomó su mano, apretándola brevemente antes de soltarla. Adiós, Andrew. Cuídate. Observándolo caminar por el pasillo hacia los ascensores, Rachel sintió que algo cambiaba fundamentalmente dentro de ella. No era el alivio dramático que había imaginado, ni la tristeza abrumadora que había temido. Era algo más sutil, una reorganización gradual de su comprensión de sí misma y de su lugar en el mundo. David apareció a su lado, guardando documentos en su carpeta. ¿Estás bien? Sé que esto puede ser emocionalmente agotador, incluso cuando todas las partes son cooperativas.
Estoy bien, dijo Rachel, sorprendida de que fuera cierto. Lista para seguir adelante. 3 semanas después, Rachel estaba en su jardín trasero en Oak Park, con las rodillas sucias de tierra mientras plantaba tulipanes a lo largo de la valla que separaba su propiedad de la del vecino. La primavera había llegado por completo, transformando Chicago de un gris helado a un verde vibrante. El sol de la tarde le daba calor en la espalda, y en algún lugar cercano, una cortadora de césped zumbaba su melodía característica de los suburbios. Patricia había visitado el fin de semana anterior, y las dos mujeres pasaron horas hablando de todo, menos de Andrew, construyendo una relación que trascendía su conexión compartida con él. Descubrieron gustos comunes por los misterios de asesinatos y los documentales de crímenes reales, ambas compartiendo un sentido del humor seco que hacía que incluso las conversaciones sobre cosas mundanas fueran extrañamente divertidas. La casa finalmente se sentía suya, no un espacio compartido definido por la ausencia de alguien, sino un santuario que reflejaba sus propios gustos y necesidades. Rachel había vuelto a pintar el dormitorio de un azul suave, había reemplazado los muebles viejos de la sala, había llenado las estanterías con libros que realmente quería leer en lugar de los que pensaba que debía haber leído. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Diane. Un nuevo cliente necesita auditoría forense. Sospecha de fraude de seguros. ¿Interesada? Rachel sonrió, escribiendo una respuesta afirmativa. El trabajo continuaba, su carrera reconstruyéndose caso por caso, su reputación restaurándose lentamente a través de la competencia demostrada. Pero fue el segundo mensaje el que la hizo detenerse, con las manos aún sucias de tierra. Era de un número desconocido. Hola, soy Marcus Henderson de Hansen & Partners. Sé que las circunstancias de nuestro último encuentro no fueron las ideales, pero me gustaría invitarte a almorzar si estás interesada. Sin segundas intenciones, solo admiración por alguien que tuvo el valor de hacer lo correcto, incluso cuando le resultó costoso personalmente. Rachel leyó el mensaje 2 veces, procesando las implicaciones. Parte de ella quería negarse, mantener distancia de cualquier cosa conectada con aquel capítulo de su vida. Pero otra parte, la parte que estaba aprendiendo a abrazar las posibilidades en lugar de esconderse de ellas, estaba curiosa. Guardó el número sin responder de inmediato, volviendo su atención a los tulipanes que aún faltaban por plantar. Había tiempo suficiente para decidir sobre almuerzos y nuevas conexiones. Por ahora, era suficiente estar aquí, en este momento, con tierra bajo las uñas y el sol en la espalda, plantando flores que florecerían semanas después como promesas vivas de que el crecimiento siempre era posible, incluso después del invierno más riguroso. La casa detrás de ella estaba llena de luz a través de ventanas recién limpias. Su coche en el garaje era modesto pero pagado. Su cuenta bancaria se estaba recuperando lentamente. Y en algún lugar dentro de ella, enterrado bajo capas de dolor, aún en proceso de curación, estaba el conocimiento inquebrantable de que había sobrevivido. Más que eso, había emergido al otro lado no rota, sino recompuesta en una configuración más fuerte, más fiel a sí misma. Rachel presionó el último tulipán en el suelo rico y oscuro, cubriéndolo cuidadosamente y regándolo con la manguera del jardín. En unos meses, estas flores florecerían en colores vibrantes, transformando este rincón del patio en algo hermoso. Era una metáfora obvia, reconoció con una sonrisa autocrítica. Pero a veces las metáforas obvias eran obvias porque eran verdaderas. Mientras guardaba las herramientas de jardinería y se lavaba las manos con la manguera exterior, Rachel se permitió mirar el futuro sin el peso abrumador del pasado. Aún habría desafíos, cicatrices que nunca desaparecerían por completo, momentos,